provincial por el PJ. Gracias por haber venido, Mariela, un placer. No, un placer para mí. La verdad que habíamos visitado este estudio divino, pero nunca estuve así entrevistada. Charlando. Mano a mano acá, presencial. Una escena de cine estamos, ¿viste? Que como hermoso, la verdad que lo felicito porque está espectacular el estudio. Gracias, gracias, gracias. Bueno, la idea de charlar aquí en el piso es eso, es que sea charla. De cara a las legislativas mencionaba, ¿no? Tenemos ya alianzas presentadas. Bueno, un coqui que apareció de vuelta en las redes sociales y ahí generó un montón. Revuelo. Sí. Porque coqui genera revuelo, porque es eso, porque claramente es ese conductor, ese líder que no solo con sus expresiones, sino también con su sola presencia genera, en propios y ajenos, genera estos revuelos. Histórica de estar cercana a Capitanich siempre. Histórica en la militancia peronista. Yo vengo de una familia peronista, muy peronista. Nací en plena dictadura militar, así que me atraviesa una historia fuerte de la Argentina, donde el compromiso militante y las convicciones de quienes en ese momento construyeron esa Argentina deseada a base de vida, a mí me marcó porque fue parte de mi familia. Por ende, tengo una vida peronista, una construcción ética y moral peronista, te diría. Y en ese sentido, bueno, por supuesto, ya joven me encontré con un Capitanich iniciando su conducción en la provincia y con miradas y pensamientos muy vinculados también a esa idea de peronismo que yo a través de mi familia supe construir. Entonces sí, por supuesto, me encontró de ese lado, me encontró con Coqui, me encontró construyendo desde ahí, desde ese lugar, y desde ahí, bueno, seguimos en ese camino, por supuesto, con él como líder y conductor y acompañándolo en las discusiones y en las ideas que se vienen también. En la legislatura, bueno, has presentado muchos proyectos, también trabajado, en algunos casos se ha podido avanzar, con otros no. Una de las cosas que te estuve viendo hacer muchísimo en los últimos tiempos es recorrer mucho la provincia por un problema en particular, que es el de la tarifa de la energía eléctrica. Sí, la verdad que, bueno, me encontré con ese... A finales del 2024, si ustedes recuerdan, sí. No, miento, finales del 2023, ya cambios de gestiones nacionales y provinciales. Lo que más impactó fue el 420% de aumento de tarifas. Si ustedes recuerdan, todos decíamos ese 420% que venía de la mano de la quita de subsidios por parte de la Nación, de los ajustes, porque era necesario ajustar, bueno, un poco el relato de los gobiernos nacionales y provinciales. Ese 420% nosotros vimos, en los primeros que vimos fue en el sector gastronómico. Recuerdo que me visitó en su momento Dino, que después tuvo que cerrar la heladería, una heladería que tenía años. Histórica, y tuvo que cerrar. Justamente en ese momento nos planteaban que pagaban 700.000 pesos de luz, que era algo impagable, y que a cuánto tenía que vender un helado, nos decía Dino. Cuando nos fue a visitar, nosotros sacamos una ley específica y a partir de ahí sacamos leyes específicas en torno a las tarifas, digo, específicas por cada uno de los sectores que nos fueron a visitar, el sector de la cultura a través de los centros culturales, el sector de las librerías también, que se sostienen a fuerza de mucha garra, y el tema de las tarifas impactaba de lleno en todos esos sectores que algunos sobrevivieron y otros, como Dino, tuvieron que cerrar sus puertas. Y en eso los usuarios también. Los usuarios en ese momento pensamos un proyecto de ley que hablaba de que las tarifas el aumento de las tarifas estén sujetas al aumento del salario. Si tu salario aumenta un 5%, que las tarifas aumenten un 5%, pero no que si tu salario aumenta un 30, 40, hasta un 100%, las tarifas no pueden aumentar un 500% y, como ahora te cuento, un 700 y hasta un 1000% si tu salario aumentó un 60 o 100%.
Entonces, en ese momento hablábamos de eso. Por supuesto, fue imposible el tratamiento de todas esas leyes. De hecho, en octubre del año pasado tuvimos fuertes discusiones en la Cámara porque no había modo de que el oficialismo pueda incluir en los temarios la discusión o al menos un punto o 2 puntos de esos proyectos que nosotros teníamos dando vuelta. En diciembre, también recordando un poco, en diciembre nos van a visitar los vecinos autoconvocados de Las Breñas, pero en Las Breñas ya hace un par de meses que se estaban autoconvocando los vecinos. Bien. Por el tema tarifas. Cuando nos van a ver nos muestran sus facturas de luz y eran, yo no podía creer, eran cosas de locos. Así irrisoria, sí. No podías creer porque aparte en las condiciones en las que vivían quienes nos estaban trayendo las facturas de luz. Entonces ahí dije, recorremos la provincia para ver si esto sucede en Las Breñas únicamente o si es en toda la provincia. Recorrimos la provincia, en eso lo subí a algunos compañeros míos, legisladores, compañeros y compañeras, legisladores, pero sobre todo los primeros días de enero visité Quitilipi, toda la zona del sudoeste. Creo que un día que ustedes me llamaron, yo estaba en ruta y les contaba que me estaba yendo a Villa Ángela, Las Breñas, estuve en Charata, en San Bernardo. La verdad que se empezaron a armar movidas de los vecinos muy preocupados y en San Bernardo puntualmente fue impresionante el impacto porque llegamos a un espacio público parados con los vecinos que estaban organizando y éramos unos 5 y de repente éramos 40. Y 40 vecinos que venían con sus motos y las facturas en mano, 5 facturas en mano para mostrar el aumento, cómo había ido creciendo. Claro. O sea, teníamos facturas de 20.000 pesos y facturas de 180.000 pesos, así en 2 meses. Y todavía no tenían las facturas del verano. O sea, esas fueron heavy. Esas eran... Entonces, había gente que nos decía, por ejemplo, tuve que vender mi moto para poder pagar estas facturas. Otras que estoy vendiendo todo, vivía acá en la ciudad, en el pueblo, pero estoy vendiendo todo y me voy a vivir al campo. Una docente en Castelli que me decía, tengo 4 facturas que llegan casi al 1.000.000 de pesos, ¿cómo hago para pagarlas? Vivo sola con mi hijo. Y de esos relatos... Miles. O sea, en todas las recorridas, llevamos ya más de 15 localidades recorridas, y en todo ese transcurrir por la provincia en pleno verano, con 54 grados nos marcaba cuando subíamos al auto, 54 grados marcaba el termómetro del auto, es decir, que afuera... hacía más de 40 y pico a la sombra. Entonces, es imposible pensar, y esto es un dato histórico que yo lo remarco. Nosotros podemos decir sí, porque hemos escuchado a muchos dirigentes del actual oficialismo reclamar en su momento por el aumento de las tarifas en las audiencias públicas, en los medios, pero lo cierto es que nunca en la historia tuvimos que elegir entre pagar la factura de la luz o comer, entre pagar la factura de la luz o comprar un medicamento y así sucesivamente. Entonces, este es un dato histórico. Creo que es el hecho relevante de la cuestión. Y en ese sentido, cuando empezamos en estas primeras recorridas, la gente tan angustiada nos decía, ¿y qué se puede hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Bueno, y a partir de ahí generamos un proyecto de ley, el proyecto de ley de tarifas justas, que plantea determinadas cuestiones inmediatas y urgentes. Si hubiera voluntad, lo podríamos haber tratado en la primera sesión del año y de esa manera recomponer también la confianza, digo, por parte del oficialismo con la gente que la verdad que está angustiada, la está pasando mal, está sufriendo porque no solo de la mano con el aumento de las tarifas energéticas, sino también de otras cuestiones que van aumentando. Bueno, hoy vimos, salió en todos lados lo que está la canasta básica, supera el 1.100.000 y los salarios licuadísimos. Entonces, es muy difícil poder pensar que no haya una mirada contemplativa, una mirada empática en relación a las tarifas. Y digo esto porque a partir de ahí, a partir de que no hay un compromiso de tratamiento o de
decir, bueno, nosotros sumamos también otro proyecto a la legislatura, que el oficialismo sume otro proyecto y que lo podamos debatir, discutir y de ahí sacar una alternativa para la gente, realmente a mí me genera mucha angustia no poder dar una solución, no poder, mi marido tuvo que vender la moto, mi marido, hoy cobró mi marido, me decía una señora el otro día en Pinedo, entre lágrimas, porque todo esto que te estoy contando es entre lágrimas. Sí, porque a las 2 o 3 facturas ya te cortan la luz, digamos, pero, es así. Bueno, sin ir más lejos, un medio de Las Breñas creo que viralizó el cementerio de medidores que había en la sede de SECHEP en Las Breñas, un cementerio de medidores. Entonces, la verdad que genera muchísima angustia. Esta señora en Pinedo, Margarita, se llamaba, entre lágrimas, me decía, mi marido primero como muy contenida, ella muy contenida, se la notaba muy angustiada y cuando me empieza a hablar me dijo, mi marido hoy cobró y me dijo, negra, anda a pagar la luz porque nos van a cortar, no podemos estar sin luz, no podemos vivir sin luz. Entonces fue y pagó 160.000 pesos y cobró 150. Claro. Es una locura, porque eso genera también que la gente no solo se endeude, porque con suerte el que tiene tarjeta tuya en 3 pagos, sí, 6, lo que quiera, pero no es la realidad. En todos lados, de que vos tenga, aparte es una bicicleta, claro. Pero peor aún, la gente que no tiene acceso a la tarjeta tuya para ir bicicleteando para los otros meses. Se mete en entidades financieras. Peor. Créditos en entidades financieras para pagar 1 o 2 facturas de la luz. Después, ¿qué haces? Sí. Igual, las que vienen van a ser peores. Y en ese sentido, a ver, con este tema puntual que estás mencionando, que es el tema de las tarifas, pero después tenemos tema obras, bueno, la sequía, hay un montón de cosas por ahí en las que hay que avanzar. ¿Qué mirada tenés, digo, cuál tiene que ser la prioridad del peronismo? Pensando en las legislativas, ¿no? De aquí en adelante, para poder reconectar también con esa misma gente, ¿no? Sobre todo esto, estar a la altura de las circunstancias en torno a las necesidades de la gente. Nosotros, así como las tarifas, sí es cierto, la cuestión de la sequía también está premiando a los productores en esas recorridas también. Bueno, los vecinos y vecinas nos hacían mención en relación al agua, a la falta de agua. Pero también los productores nos hacían mención a que se mueren promedio 4 animales por día por la falta de agua y estuvimos reunidos junto a los diputados del bloque justicialista, estuvimos reunidos junto a los productores que hoy justamente está la cuestión de la emergencia que están pidiendo los productores, no solo que se declare, sino que haya medidas puntuales para el sector teniendo en cuenta la falta de agua y, por supuesto, la falta de productividad teniendo en cuenta la situación climática y demás. Entonces, son cuestiones apremiantes que hoy merecen respuestas concretas, que merecen que nosotros estemos a la altura de las circunstancias. Siempre nuestro proyecto tuvo una mirada especial con los distintos sectores. Siempre nuestro proyecto intentó generar las condiciones para que quienes estaban en alguna situación en particular, sean de determinados sectores o sea la población en general, pueda estar en mejores condiciones de vida, tenga mayores oportunidades. Hoy vemos que se van acortando las oportunidades para todos, sobrevive aquel que tiene acceso a distintas posibilidades, pero que no van de la mano con ayudas del Estado. Entonces, es importante que nosotros pensemos un proyecto que pueda, sí, estar atentos a las necesidades de la gente. Hoy más que nunca creo que, y esto no es solo para romantizar, aunque me gusta romantizar la política porque también es necesario poder romantizar la política porque si no te falta el corazón y lo que necesitamos nosotros es más políticos y políticas que puedan pensar sus acciones y las políticas públicas con el corazón, porque la gente la pasa realmente muy mal cuando hay políticos y políticas que toman malas decisiones. Entonces, es importante que nosotros podamos estar en contacto con la gente, recuperar la confianza
poder generar un proyecto que le devuelva esperanzas al pueblo del Chaco, que le devuelva confianza al pueblo del Chaco, pero sobre todo que le pueda devolver dignidad y fundamentalmente alegría, porque hoy hay gente muy triste, muy angustiada, que vive en el medio de un caos porque se generan determinadas medidas que por supuesto atentan contra la economía. Aquel que vivía, bueno, sí, el laburante, que vivía el día a día, pero que podía llegar a pagar sus servicios, que se sentía bien por pagar sus servicios y tenerlos al día, de comprar cada tanto el kilo de carne para poder comer en la semana. Hoy me decía un señor en Pinedo también, que me pidió después el teléfono, me dice, le quiero escribir diputada, y me va mandando cosas. El señor Villalba, andaba en su bicicleta, me contó toda su vida el señor Villalba también, y me contaba, entre otras cosas, que la esposa de él, que se estaba haciendo un tratamiento en Rosario, le decía, mirá que esta semana no podemos comprar carne, no nos alcanza. Ya pensá la semana que viene, recién desde Rosario, me dice, ella me arregló todo para que yo pueda comer durante la semana. Y él contento, contándome que su mujer le había organizado la comida, pero que le había dicho que esta semana no se comía carne. Claro. Entonces, esa es la realidad que están viviendo los chaqueños y chaqueñas. Entiendo que los argentinos y argentinas también. Por último, ¿cómo imaginás el futuro político del peronismo en nuestra provincia y en qué rol te ves vos? Necesariamente me imagino, por supuesto, siempre de el único piloto de tormenta que tenemos, que es Coqui Capitanich. Siempre lo dije. Me tocó transitar con él los 4 años del macrismo, estando nosotros en el municipio. Fue una experiencia de gestión al lado de él, porque maravillosa, digo yo siempre, porque en un contexto adverso nosotros hemos hecho muchísimas cosas para la ciudad de Resistencia. Yo estaba particularmente en el área de cultura, pero así todo en un contexto adverso, donde padecíamos tanto los chaqueños, pero también los argentinos, las políticas neoliberales. Acá se han hecho grandes cosas y fue un muy buen piloto de tormenta. Es un gran conductor. Me imagino transitando todo lo que viene, ese proyecto esperanzador que el peronismo tiene para darle al pueblo del Chaco, por supuesto acompañando a Coqui Capitanich, porque considero que esta provincia, por supuesto que merece más. Esta provincia no merece esto que está pasando. Esta provincia merece más y nosotros tenemos que poder, por supuesto, unirnos en este contexto. Siempre hay que pensar que el enemigo es aquel que le hace daño al pueblo y nosotros como peronistas le devolvemos dignidad al pueblo, creemos en la justicia social, creemos en la alegría de nuestra patria. Creemos en la soberanía política y económica. Entonces, para eso es importante que nos podamos organizar, que nos podamos unir y que estemos con el pueblo y que lo que pensemos lo hagamos para el pueblo. Mariela, un placer. Gracias por haber venido. No, a ustedes, para mí un placer, encantada. Tendría, pero horas para hablar, porque yo comunicadora también, quiero bien decirle, ahí. Sí, periodista señora. También. La próxima columnista de Libertad, Mariela Quiroga. Gracias por haberme. Después del 10 de diciembre. Claro, ahí vemos qué pasa. Acá. Ahí vemos qué pasa. Gracias. No, a ustedes. La nota en libertaddigital.com.ar. Este es tu club. Club Social.